Gloria a Dios. Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Acuérdese dónde está Corintios. Capítulo 10. ¿Están ahí, hermanos? Versículos del 1 al 11. ¿Y por qué no leer también como la cereza del pastel el 12? Si alguien le puede prestar una Biblia aquí a los chavalones, hermanos, te los agradecería. Si alguien no trae Biblia, ahí hay Biblias, hermanos. ¿Todos traemos Biblias? Pues cargan celulares y todo, ¿verdad? Como sea, pero ahí estamos, Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Fíjese, se lee la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del pueblo de Israel por el desierto. ¿Se acuerdan? Del peregrinaje en la península del Sinaí, 40 años. Por eso dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjese, la actitud de ellos fue una actitud incorrecta, la cual Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Me puede ayudar a repetir eso, hermanos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se fija? Esas cosas sucedieron como ejemplo. Voy a seguir leyendo yo, Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice el 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y el 10 dice, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, otra vez dice ahí para aplicarlo como enseñanza, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿me ayuda? A nosotros. Estas cosas que ellos hicieron fueron como ejemplo y se quedaron para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que, si alguien dice, no, hermano, ¿cómo cree que yo voy a repetir lo que ellos hicieron? Bueno, la cereza de este pasaje es el 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor añada bendición a su palabra. Contados días faltan, hermanos, para que nosotros acabemos este año, el 2015, y entramos, obvio, a un nuevo año. Y quise relacionar este fin de año
en el cual estamos con el peregrinaje del pueblo de Israel. Lo quise relacionar más o menos sacándolo en base a este pasaje. Porque las experiencias de Israel, así dice el apóstol, son como un ejemplo para la iglesia, para nosotros. Y recalco ahí la palabra, son como un ejemplo. Además, sígame hermano, no solamente son como ejemplo, sino que hay cierto parecido entre lo que era el pueblo de Israel, sus actitudes, su comportamiento, su manera de pensar, de ser y demás. En su peregrinaje tenemos, o la iglesia, cierto parecido a ellos en ese mismo peregrinaje. La vida cristiana que tiene la iglesia, entonces lo aplico, es como un tipo o una semejanza o un parecido o un paralelo o un igual a ellos. A ellos. Y le voy a mencionar el por qué. Se los voy a tratar de desglosar, no sin antes recalcar que lo que ellos hicieron fue un ejemplo para nosotros, para usted y para mí. En otras palabras, por ahí se ha dicho esto: quien no conoce su historia, la historia que vive o que ya hubo, está condenado a repetirla. Y esa frase se la atribuyen a Napoleón. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que nosotros, por la historia y la actitud del pueblo de Israel, conociéndola, no debemos de asumir la misma actitud que ellos tuvieron. Amén, hermanos. Porque eso fue dejado como un ejemplo para nosotros. Romanos capítulo 15, verso 4, añade algo importante y lo señalo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Me puede ayudar a repetir eso, hermanos? Sirve que como que hay un dinamismo ahí en la memoria mental. Para los que si alguien está pensando en otra cosa, se me venga a recoger otra vez su mente. Aterrice en este lugar. Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Están ahí? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Ayúdenme, hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces está diciendo casi lo mismo que leímos en 1 de Corintios 10. ¿Se fija? Lo que hizo el pueblo de Israel es como un ejemplo para nosotros. Ellos murmuraron, ellos se quejaron, ellos fornicaron, ellos tentaron al Señor, ellos esto y lo otro se quejaron. Entonces, eso fue dejado como un ejemplo para nosotros. Por eso señalo aquí de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron también, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿en qué se parece? Fíjese bien, hermano. En esto está el punto importante, ¿eh? ¿En qué se parece el pueblo de Israel al cristianismo que actualmente practica la iglesia? Hello. ¿En qué nos parecemos, para hacerlo más personal? Bueno, la mayoría de nosotros sabemos cómo se comportó el pueblo de Israel en esa salida de Egipto después de haber sido cautivos por 430 años. Salen con brazo fuerte por medio del liderazgo de Dios a través de Moisés. Cruzan el mar como en seco
y empieza el peregrinaje por esa península, dando giros, dando vueltas hasta llegar a la tierra de Canaán. Dice el Deuteronomio que era una travesía de 11 días, pero ellos duraron 40 años. Fíjense nada más. Estos sí estaban un poquito más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Estaba mal la brújula, el mentado GPS, algo pasó, ¿no? Fue Dios, hermanos, dice el mismo Deuteronomio, para tentarlos, para probarlos y para saber qué había en sus corazones, si habrían de guardar o no sus mandamientos. Era una travesía, era un viaje en el cual el Señor habría de poner palomitas, te portaste bien, o tachitas, estás teniendo mala actitud, y ahí les va algo para que experimenten, y tomaban mala actitud y aquello ya parecía panteón, hermanos, lleno de cruces. Estaban tremendos, ¿verdad? Pero resulta que ahora le pareció al hermano bien mostrar cierto parecido entre el pueblo de Israel y el cristianismo que actualmente practica la iglesia. ¿Están ahí, hermanos? ¿En qué nos parecemos? Entonces, los tipos o las semejanzas es en la esclavitud de Egipto. En la esclavitud de Egipto, que es un tipo de la esclavitud que nosotros teníamos estando en pecado. Ahí está. Es un tipo, acuérdese, es un tipo o semejanza o parecido. 2. Moisés como libertador, que es un tipo de Cristo que nos liberta del pecado. Si pueden decir amén a eso, hermano. Come on. O si no entendió el punto, va a decir perdón. Bueno, se lo repito. Moisés como libertador, que es un tipo de Cristo que nos liberta del pecado. A menos de que no sean libres, por eso no hay aménes. El Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual que se le conoce. Vas a agarrar un cordero y lo vas a sacrificar y vas a poner su sangre en las puertas, en los dinteles de las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, si lo ve, él va a pasar de largo, pero si no, va a morir el primogénito de esa familia. El Cordero Pascual es un tipo de Cristo que nos protege, que nos garantiza protección, vida eterna. Además, así lo presentó Juan el Bautista en la ribera del río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La persecución de Israel por parte de Faraón de Éxodo 14:9 es un tipo de las fuerzas del mal que persiguen al creyente según Efesios 6:10, que es el diablo y todas sus jerarquías demoníacas. Bueno, es lo mismo. ¿Es un tipo o es una semejanza? La columna de nube por el día y la columna de fuego por la noche, según Éxodo 14:19. Quiero aclarar algo. La columna de nube en el día era para protegerlos como una enorme sombrilla a todos los millones de judíos y extranjeros que estaban allí en el peregrinaje, para protegerlos del sol. Si esa nube se movía y se detenía, ellos tenían que seguir y acampar donde la nube se detenía. ¿Y qué cree? Se baja el sol, entonces sigue la luna y el Señor les pone luz a través de una nube, pero de fuego, alumbrado público gratis. Ahí no dicen amén, hermano. Bueno, quizá que no, porque no estoy explicando bien. Ese es un tipo de la presencia de Dios, de la presencia divina en el creyente, de día y de noche,
siempre va a estar protegiéndonos o proveyéndonos lo que nosotros necesitamos. Por eso es un tipo o parecido o semejanza. La multitud mezclada de Éxodo 12:37. Había una multitud mezclada. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salió también gente que no era hebrea o judía. Y señalo esta cita, Éxodo 12:37. Fíjese lo que dice. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 de a pie. Esto sin contar a los niños. Y el verso que sigue dice el 38, también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Yo solamente subrayo la parte donde dice y toda clase de gente. Había gente que no era hebrea. Era una multitud mezclada. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 9, verso 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir eso? No todos los que salieron de Egipto eran israelitas, como no todos los que están en la iglesia son cristianos. O no todos porque digan píos son pollos, ¿no? Así quiso decir. Sí, así dijo. No todos los que descienden de Israel son israelitas, y la semejanza en nosotros es que no todos los que vienen a la iglesia son cristianos, son hijos de Dios. La Biblia hace una distinción. Aunque hay gente que pone una paternidad universal a Dios. Todos somos hijos de Dios. Espérame, ¿aló? No todos somos hijos de Dios. Aquí la Biblia nos dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Juan 1:12, estoy citando, les dio potestad o el privilegio o autoridad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y entonces nosotros, dirá alguien, entonces nosotros ¿qué somos? Criaturas de Dios. Mas no hijos, sino hasta que acepten a Cristo en su corazón, les va a dar dicho privilegio. Amén, hermanos. Espero que sí estemos entendiendo eso. Porque dice Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. A estos es, no los que son hijos según la carne, sino son hijos de Dios. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces hay diferencias. Hay hijos de Dios y hay hijos que no son de Dios. Ay, cabe preguntar entonces, si no son hijos de Dios, ¿de quién son? Entonces Cristo oyó a los religiosos y les dijo, ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre el diablo, esas obras quieren hacer. Ay Dios, no hay amenes. Entonces están recibiendo, hermanos. La Biblia marca la diferencia. Y nosotros nos parecemos en ese tópico, en ese punto, al pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto, no todos eran hebreos, no todos eran judíos. Éxodo 12:37 y 38, cuando habla de la multitud mezclada, entonces señala que es un tipo de la gente mundana dentro de la iglesia cristiana.
Y podemos tener falta de discernimiento, hermanos. Fíjese bien lo que le voy a decir, por favor. Podemos tener falta de discernimiento y hasta podemos tener gente ministrando en la iglesia sin que ésta sea salva. Hermano, ¿cómo cree? Si allá de donde la iglesia, donde lo bautizaron, sí, pero lo doctrinaron antes, o nomás metieron un diablo seco y sacaron uno mojado. Dijo, ya lo bautizamos. Se esperó el pastor, dicho pastor, a que diera frutos para ponerlo a ministrar en un lugar como este, con tambores o con guitarras o con pianos o con coro, o maestro de una escuela dominical, dirigir un culto, ser maestro de niños, de alabanza, de danza o lo que sea. Se esperaron o por falta de equipo y de gente para laborar, lo metieron. Llegamos a creer que eso es. Y hay mucha gente detrás, hermanos, de estos puestos o haciendo estas funciones sin en realidad ser salvos. Que no haya amenes, hermano. Pero leía como siempre, y me gusta leer la historia para aprender de ella. Un predicador del siglo XIX llamado Moody dice que él empezó a leer la Biblia y empezó, hermanos, pues por el conocimiento que tenía, empezó a aprender y a enseñar. Y sin darse cuenta, estaba haciendo el trabajo de evangelista, fíjese. Y él fue salvo en una de sus mismas predicaciones. Pero fue salvo. Vea la historia. Y si quiere, pregúntele allí a Google o a la enciclopedia, o lo que usted quiera. ¿Cómo fue salvo H.L. Moody allá por el siglo XIX? Fue salvo predicando él mismo. Me imagino que estaba ahí. Y Cristo viene, y Cristo salva, y Cristo que ya me tocó Cristo. En una de sus mismas predicaciones. ¿No le dice nada eso? Que puede correrse el riesgo, si no es que hay gente que puede estar ministrando a la iglesia sin ellos mismos ser salvos. Por eso nos parecemos, o es un tipo de la gente mundana dentro de la iglesia cristiana. Cuando sale Israel de Egipto, había gente que era mezclada de otra cultura, con otras deidades, servían a otros dioses, pero estaban allí entre la bola. Pues dicen que en la noche todos los gatos son pardos. ¿Verdad que sí? Si alguien no sabe qué es pardo, en la noche todos los gatos son del mismo color. ¿Ahora sí entienden, hermano? No, pues si yo lo veo que está en la iglesia, para mí que es cristiano. Es más, ya hasta carga la Biblia. Pasó el ofrendero y ya hasta diezmó. Eso no te garantiza que seas salvo. ¿Qué es una evidencia para un ministro de una persona que los visita y diga, esta persona es salva? El testimonio que da. Cuando alguien da un espacio en la dirección del servicio, dice, ¿alguien está agradecido con Dios o quiere decir algo? Si esa persona levanta la mano y dice yo, y pasa aquí y dice, yo le quiero dar gracias a Dios porque el Señor me salvó. Está confesando salvación. Y me tocó. Y cambió mi vida. Y yo era esto, un borracho, un marihuano, un delincuente. Bueno, y yo usaba resistol, pegarrey y todos los derivados del petróleo. Yo era bien loco, esto loco, pero ahora el Señor, y empiezan a llorar. Ese es salvo. Ese está con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
y luego empiezan a darse frutos dignos de arrepentimiento como señala Cristo. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel y la iglesia cristiana tiene cierto parecido en tener gente mezclada. Ahí hay que activar el discernimiento, porque la Biblia habla de ovejas y de cabras, ¿sí? Entonces hay gente que va a discernir, no, este es un cristiano oveja, míralo cómo dice, ¿verdad? Y este que está brincando y dando problemas, ese es un cristiano cabra. Y que está dándole topes a las ovejas. Entonces, ¿hay cristianos cabras en las iglesias? Pues la Biblia dice, hermano. Cristiano oveja, cristiano cabra, trigo, cizaña, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Blanco, negro, ¿no? Estamos en la iglesia, pero no todos los que estamos servimos a Dios. No todos tenemos el mismo sentir, ni tampoco el mismo compromiso para satisfacer las demandas de Dios. Quizás algunos que vienen por novia y no dijeron amén los sorteros. Y luego vienen y luego le echan los ojos acá de las altas y las bajas así. Y la hermanita, si no está en Cristo así bien asentada en el Señor, no, pues qué bueno que supliste, Señor. Porque también por ahí leí, dicen que si una persona que no tiene a Dios quiere tocar a una hija de Dios, tendrá que, está tan escondida esa mujer en Dios, que tendrá que él pasar por Cristo para llegar a ella. Ahora sí dijeron amén. Pero si no, thank you. Sí, porque estos no me hacen caso, los que están aquí, ¿verdad? Los hermanitos acá hay unos que pues, no sienten de parte de Dios allí. Pero hay otros valientes que vienen de fuera y dicen, yo me echo ese trompo a la uña. Bueno. Y ya porque viene, pensamos, pues es cristiano, mira, y viene a todas las juntas, todas las oraciones, a las veladas y desveladas y todo. Pero también dicen que el interés tiene pies. El interés y el amor fueron al campo un día, pero pudo más el interés que el amor que te tenía. Bueno, eso dice en mi Biblia, José Luis Gómez 1:9. Ahora vamos a decir dichos en lugar de Biblia, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber la diferencia entre los que no son cristianos de los que sí son? Cristo dijo, por los frutos. Óiganlos cuando testifican salvación y véanlos cuando están bajo estrés. Ahí, ay Dios, hermano, casi no oraste, ¿verdad? Cuando está alguien estresado, sale el verdadero yo. Ay, qué bueno que están recibiendo. Le voy a cambiar a la experiencia de Mara. El pueblo de Israel, cuando salió, dice Éxodo capítulo 15, verso 23 al 27, que tuvieron todo tipo de experiencias, pero llegaron allí a un lugar donde había agua y tenían sed. Empezaron a tomar agua y ¿qué cree? Estaba amarga. Por eso a ese lugar se le conoce como Mara, que significa amargura. ¿Puede decir así? Mara significa amargura. Entonces, ese tipo de las experiencias amargas y dulces de la vida cristiana nos hace ser o parecernos a esa experiencia que ellos tuvieron. Porque la vida cristiana no nomás es tomar agua dulce,
sino también gárgaras amargas. ¿Entiende, hermano? Está claro, ¿verdad? No todo en la vida cristiana es bendiciones, como dice por allí un canto. Puras bendiciones. Sí, ese lo hizo porque se había sacado, creo, la lotería. Pero que tenga un hijo en la cárcel, que se le enfermó su hijo, o que le dijo el doctor, tiene cáncer, se va a morir. Cánteme el canto, hermana. Aló. Así como lo canta en la iglesia, puras, y hasta llora. Tú me has dado puras bendiciones, de ti yo recibo. Sirve que fumigo aquí, hermanos. Entonces, no son todas las bendiciones, o no son siempre bendiciones. Hay momentos en la vida cristiana que vienen tiempos difíciles, amargos. Pero déjeme decirle algo dentro de esos tiempos difíciles. Por ahí alguien escribió el libro Las bendiciones del quebrantamiento. Se lo recomiendo. Que como a través del quebrantamiento o de la prueba o de la situación difícil se saca algo de provecho para nuestras vidas. Dios nos moldea, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Pero tenemos que pasar por el horno del quebrantamiento. Porque al hacer nosotros vasija en las manos de un Dios divino, la vasija no queda con el barro crudo, sino cocido. Y entonces nos tienen que pasar por él, por el fuego. Y ya después es producto terminado. ¿Cómo quedaste, viejo? No, pues apenas, ¿verdad? Estoy en mi punto. Toda crisis tiene tres cosas. Primero, una solución. Segundo, una fecha de caducidad. Y tercero, una enseñanza para la vida. Misma que tenemos que aprovechar. Amén, hermanos. Además, Dios prometió que estaría con nosotros para siempre. Para siempre. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y cuando encontramos esas promesas y nos vamos a una concordancia de que Dios promete siempre estar con nosotros, encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tenemos exactamente 365 veces que Él dice eso. Lo cual quiere decir, Él nos promete eso para cada día del año. Todos los días Él está con nosotros. Amén, hermanos. Además, cuando llegamos a tener tiempos difíciles, la misma dificultad en que estemos enfrentando, fíjese bien, hermano, el problema que venga, por muy difícil que sea, la dificultad que se enfrente usted o que se tope en el camino, servirá para identificar de que el quién sirve a Dios y quién no le sirve. ¿Me entiende? Así de sencillo. No, hermano, está muy difícil la vida cristiana, ¿qué creí? Yo ya me voy. Y como decía el hermano Olmeda, pues si aquí adentro cala el sol, pues afuera. Porque hay gente, ¿verdad?, que dice, no, yo ya no le sigo, se me hace muy difícil servir a Dios. Bueno, entonces se va a identificar la misma adversidad o la experiencia amarga en el quién es el cristiano fiel y quién es el cristiano polvorón, o ese, como le dicen, mazapán. ¿Sí conocen los cristianos mazapanes? Si no lo conoce, saliendo ahí hay una tiendita. Deme un mazapán, hermano. Y en cuanto lo agarra, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Se desmorona. Hay cristianos mazapanes, mientras que no los toque, pero cuando los toque, el cristiano mazapán
¿Qué pasó? No, hermano, no. Ya no le sigo. Entonces las ollas de comida, voy a cambiar de tema, que fue otra experiencia que ellos tuvieron, y me refiero al pueblo de Israel. Dice Éxodo capítulo 16, verso 3, que sigue el peregrinaje, y ellos decían en ese pasaje, Éxodo 16, 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues ¿nos qué? Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Las ollas de comida son un tipo de los placeres sensuales de la vida pasada, pero que sin embargo traemos al presente. Quiero que usted haga un cuadro gráfico o imaginario. Están las ollas de comida y ellos pues estaban comiendo ¿qué? Quizás tripitas. ¿No se les antoja? No puedo decir chicharrones porque ellos eran judíos. Ni carnitas, ni nada. Ellos comían otra cosa. Las ollas de comida, oye, pásame el pan. Sí, no, sí, ¿verdad? Acá. Y por ejemplo, hay alguien que como que estaba, bueno, esa es otra cosa. Pero la salsa, ¿verdad? Y ellos estaban comiendo. El Señor los saca de Egipto, están en ese peregrinaje de 40 años, salen de la experiencia de Mara, aguas amargas. Moisés agarra un tronco y lo pone en el agua y se convierte en aguas dulces. Otra experiencia es de que llegaron a tener hambre. Tenemos hambre. Y nosotros nos acordamos cuando estábamos allá, y tremendas ollas y tremendos tacos y tremendo pan y todo allá. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos? Ahí estaba el reclamo. Nuestra alma está cansada de comer un pan tan liviano. Ese era un reclamo. Otra cosa que parece sarcasmo, pero ellos dijeron: ¿que no había panteones o cementerios allá en Egipto? ¿Por qué nos sacaste para morir aquí? Entonces Moisés va con Dios y Dios le dice: no te lo hacen a ti, no llores. Así como le hacen aquí, ¿verdad? El niño, no cry, no be cry, no be naughty. A mí me lo hicieron, Moisés. Me lo están haciendo a mí. Ese reclamo es para mí. Entonces Dios estaba al tanto. Fíjese que eso mismo es un tipo de los placeres sensuales de la vida pasada que tuvo el cristiano. Porque a veces estamos aquí físicamente. Aquí está el cuerpo y espero no ver puros cuerpos. Pero la mente, ¿dónde está? Y ahora además me acuerdo que iba a venir un acordeonista de esos de los de acá, y un conciertazo, y yo estoy aquí. Para los que les gusta la música norteña o de banda y todo, si a esa persona le gusta eso y viene un concierto a la ciudad de eso, su mente puede estar allá y su cuerpo puede estar aquí. Aunque no haya muchos amenes. O viene un convivio cristiano y empieza a decir: no, hombre, aquí pues qué curioso, fiesta cristiana, qué aburrida. Yo me acuerdo allá que hasta bailamos de cartoncito y yo con la comadre, ¿verdad? Pero sí, cuando tú agarrabas la comadre, tu compadre agarraba a tu señora. Pero eso no viene aquí, ¿verdad? Y que yo andaba con esto, con aquella, con fulana, y se acababa el par y despertaban. ¿Dónde? Y unos en la delegación, ¿no? Y preguntaban, a eso parecía chiste, que
¿Por qué me trajeron? Pues porque eran muchos. ¿Verdad? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y que quién sabe qué. Oh, tremendo. Pero están aquí en la iglesia. Pero muchas veces se hacen viajes a su memoria para deleitarse de lo que fue su vida pasada. Ahí no hay muchos amenes, pero es la realidad. El corazón de muchos judíos, cuando salieron de Egipto, prácticamente se había quedado en Jerusalén y sus cuerpos iban a la tierra prometida. ¿Sí encontró la diferencia? El corazón en Egipto, pero sus cuerpos iban a otra dirección, hacia la tierra prometida. ¿Cuántos cristianos, en verdad, sus cuerpos están aquí, pero sus deseos y sus pensamientos están fuera de aquí? No precisamente con el deseo de servir a Dios dentro de un culto. A esto se le llama adulterio espiritual. Así. Porque así lo señala el mismo Santiago 4:4. Se lo leo textualmente, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, ¿qué dice? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Cualquiera. Así que es tremendo, hermano. ¿Será por eso que a veces no hay mucho mover de Dios dentro de las iglesias? ¿Cuáles son los pecados que paralizan a la iglesia? Uno de ellos es faltar a los cultos. Otro, la indiferencia en la adoración. Otro, la mundanalidad, el egoísmo, las contiendas y el estar ausente, aunque presente físicamente, pero ausente espiritualmente en un culto. Por eso el que dirige, hermanos, alaben a Dios, y hasta se desgarra la voz. Y los hermanos, hello, pues nomás no se voltean a ver unos a otros. O como dijo un pastor, porque ahí estaba una tremenda echándole ganas en un culto y le dije: aquí está Dios, alaben a Dios. Y él dijo: ¿dónde? Que no lo siento. En realidad era puro ruido, hermanos. Pero tristemente no había presencia de Dios allí. Fíjese, otra cosa, hermanos. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, en esa península popular del Sinaí, Éxodo capítulo 17, verso 8 al 13, se lo resumo en esto. El pueblo hebreo estaba peleando con los amalecitas, enemigos de Israel. Y Josué estaba peleando contra Amalec. Josué, allá en el campo de batalla contra Amalec. Pero Moisés, Aarón y Hur estaban en la cumbre de un collado, o sea, como en un monte. Y dice el verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, o sea, ganaba. Mas cuando él bajaba sus manos porque se cansaba, Amalec ganaba y el pueblo de Israel perdía. Entonces, la lección aquí es que cuando levantamos nuestras manos a Dios, tenemos victoria en Dios. Y cuando nos cansamos, si bajamos las manos, el diablo tiene victoria, a lo cual nosotros tenemos derrota. El mantener las manos levantadas de Moisés, entonces, es un tipo de que toda iglesia tiene que apoyar a su líder, hermanos. Tenemos un pastor, apóyelo. Yo pertenezco a un grupo de jóvenes, de damas, de varones, de niños. Usted apoye a su líder.
Porque no es el trabajo solamente de él, sino de todos. No se oyen muchos amenes, pero quiero que entienda este punto. Las manos de Moisés se cansaban. Entonces dice la Biblia, hermanos, que Aarón se puso en un lado y Hur en otro y le ayudaron a levantarlas hasta que Josué tuvo la victoria completa sobre Amalec. Esto es un tipo de la necesidad de la cooperación para los líderes, la necesidad de ayudar al pastor. Bueno, yo tengo una ayudante fiel, mi esposa, a la cual le doy gracias a Dios por ella. Pero también tengo otros ayudantes, hermanos, que por favor no me fallen, por favor, le voy a decir como Topollillo, no me fallen, amiguitos. Ya estamos a punto de terminar el año, hermanos. No me empiece a tirar guantes ni toallas y que yo estoy, que empiezan a decir, no, que yo como, yo el que nace patamal del cielo le cae, no, y que el que nace para güey, el que le besa los, no me venga con tamales ni con güeyes. No, usted tiene que seguir adelante, hermano. Empecemos el año con el mismo entusiasmo y con el mismo positivismo y espiritualidad de siempre. Y más sabiendo que el Señor viene. Cerrar el año así, ¿no? Y empezarlo con todas las ganas. Algo que pasó, hermanos, y que también es un tipo de la iglesia de Cristo en cuanto a Israel, es que María y Aarón, hermanos de Moisés, ellos empezaron, hermanos, a no respetar el liderazgo de Moisés, no respetarlo. Se les había olvidado que fue Dios el que había puesto a Moisés. Y Números capítulo 1 del versículo, capítulo 12 del 1 al 11, dice que María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer que él había tomado. Lo empezaron a juzgar o a criticar. Y dice el verso 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Porque empezaron a murmurar del líder. Esto está de más si yo le digo que en qué nos parecemos a ellos, ¿no? En que muchas veces, hermanos, al igual que María y Aarón, dice el verso 8, no tienen temor de hablar del siervo de Jehová. Y empiezan a decir, se me hace que el pastor ahora sí se le fueron las cabras. Es una expresión muy típica de México, ¿no? ¿Por qué el pastor no hizo esto? ¿Por qué el pastor no dijo aquello? ¿O por qué no organizó esto así o acá? Si no me dice, yo no adivino. Y donde sospecha, no lo he desarrollado. No, pero ¿por qué? Y luego si nomás remo yo y volteo y todos están así, hermanos. ¿Me entiende? Si yo nomás estoy remando para un lado, pues nomás vamos a dar vueltas. Pero si alguien se pone del otro lado y está remando junto conmigo, esto va a hacer que avance. Y creo que está de más siempre las críticas. Pero a mucha gente le gustan los tacos al pastor. Las enchiladas al diácono, ¿no? Y con un huevo arriba, dice un hermano. Para que parezcan huevos al caballo. No sé cuáles son los huevos al ladrillero, como le dicen al albañil. ¿Qué serán los huevos arriba de un tabique o de un ladrillo? No sé. Pero sí sé que son los tacos al pastor, las enchiladas al diácono y los buñuelos de ujier. Los que los meten al aceite hirviendo y ahí va el ujier. No hace bien su trabajo. Que lo quiten.
¿Y por qué no se pone usted, hermano? Si alguien quiere cuidar, los niños siempre son los más valientes. Alguien que quiera cuidar a los niños. Es más, ya me salí de la cámara. ¿Alguien que quiera cuidar a los niños? Aquí dice nobody there. No hay nadie. No hay. Cuando se necesitan manos, faltan. Y cuando se necesitan opiniones, sobran. Y siempre el que hace las cosas, las hace mal. ¿Por qué no me preguntaron? ¿Sabía que cuando pintamos la iglesia no preguntamos? Porque si no iba a ser de todos los colores. No, a mí me gusta morado, no rosa. Imagínense, hermano. De arcoíris, de rainbow, ¿no? No, yo le dije al hermano, traiga café, hermano. Beige, píntela allí ya. Así. Entonces, lamentablemente, hermanos, siempre se critica al liderazgo. Y en eso, María y Aarón nos dan el ejemplo. Y la iglesia es un tipo, lamentablemente, de esa verdad. Pero algo que me ha motivado ya estos años, por cierto, cuando vine a este pueblo de Cortés, yo venía con mi pelo negro. Para los que me conocieron, ¿cuántas personas que me conocen? Yo venía con mi pelo negro y flaco venía. Flaco, ojeroso, cansado y sin, no, esa es otra. Y aquí me sacaron canas. Y yo no, ¿cuál edad? No. Y me sacaron canas blancas y azules. Y dije, ¿cuál experiencia ni qué nada? Y mi estómago estaba bien y aquí me salieron úlceras gástricas. Todavía estoy pagando la cuenta del hospital. Y cuando me dijo el doctor, porque me metió un tubo, no hallamos porque tienes ese problema estomacal. Me metió, me sacó y luego me pusieron algo así como le ponen a los bebés. Dije, no va a tener perritos. Me pusieron gel, me hicieron un ultrasonido y él le hizo así, hermanos, y la televisión salió un hilo y dijo, es sangre, tienes úlceras. ¿Pero por qué salen? Por los problemas, por las preocupaciones, por las malpasadas, el estrés. Si te quieres seguir, si te que vas a morir, Dios te bendiga, tienes que dejar lo que estás haciendo, me dijo. Y toda esa hora que no le hemos hecho caso. Si me ayudan a pagar el tubo, se los agradecería. Quien te lastima, te hace fuerte, dice. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y quien te rechaza, te hace un favor. He dicho. Punto y seguido. Ya no hay nada que hablar. Es más, ya no predico. Decía mi papá, ¿no? El que quiera ser águila, pues que huele. Y el que quiera ser gusano, que se arrastre y que lo pisen. No, tenemos que seguir adelante, hermano. Adelante, me critican. Ya aprendimos a caminar con la crítica en la espalda. Tremenda gente que una vez, fíjese, saliendo del McDonald's, que no me gusta ir, pero fui por una ensalada, iba saliendo uno de esos hermanitos de entre azul y medias noches y salió y me vio y escupió. Sí, para ofenderme a mí. Y Dios que te bendiga, viejo. Dios que te bendiga. Y como no se paró para discutir, yo conocí a tu mamá que era evangelista, man. Si hubiera vivido, se hubiera suicidado por lo que tú estás haciendo. Mira qué actitud tienes. ¿Yo qué te hice? What are you doing, home? What's up? ¿Qué te hice? Se fue. Wow.
Qué falta de respeto y sin ningún argumento sólido, importante que diga, porque usted hizo eso. ¿Yo qué hice? Pero ahí están y están tocando la guitarra para el Señor. Qué tremendo, hermanos. A veces se nos olvida que la vida es un viaje y que dicho viaje habrá de tener un fin. Entonces empezamos otro viaje, el viaje de la muerte. Y cuando demos ese viaje y que soltemos las maletas de la vida para empezar a hacer otro viaje, ahí es donde yo siempre quiero preguntar, ¿a dónde vamos a ir? Todos dicen, pues al cielo, hermano. ¿Quién se quiere ir al infierno? Y además de que tenemos 2 pies de nieve con todo y eso, hace mucho calor allá. Ahorita que tenemos 2 pies de nieve aquí, hermano, deberíamos de hablar del infierno, ¿verdad? Como que que amortigüe. ¿No? Pero si quieren, se los debo para después. Y les preguntan, ¿y usted a dónde quiere ir? Al cielo. Así dicen con los ojos también, al cielo, hermano. O dicen, pues al cielo. ¿Verdad? Si te autoanalizas, ¿tu conducta es digna de ser un ciudadano del cielo? ¿Así como te comportas? Esta pregunta me la hice esta semana. Cuando usted se vaya de esta tierra, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Cómo? Por favor, no diga así como los reyes de Israel. A partir de Salomón se moría un rey de Israel y en la lápida le ponían, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué tremendo si nos ponen en la lápida. ¿Qué le ponemos, pastor, a la lápida del hermano? Siempre llegó tarde a los cultos. Aquí descansa el hermano fulano y allá en la iglesia descansamos todos. Porque dio mucha lata. Qué feo. ¿Nos gustaría que dijera eso? ¿Cómo nos gustaría ser recordados? Puse puntos como un cristiano responsable, honesto, puntual, espiritual, comprometido, maduro, fiel, o todo lo contrario. Yo tenía una abuela que se llamaba Leonor López Medrano. A la hora que usted se levantaba, ella estaba en una mesa, en una silla, y ella estaba hincada ahí orando. Y en la mesa estaba una Biblia y un café. Y se levantaba usted y, ay Dios, wow. Y ella allí, hermano. No permita, no permita. No lo permitas. Tremenda. Nos levantamos yo, nuestros primos. Ella tenía un almuerzo. Por cierto, siempre que como eso almuerzo, yo también me acuerdo de ella. Hay comidas que nos acuerdan de personas, ¿no es cierto, hermano? Y ella nos daba de almorzar y no nos decía nada, hermanos. Acabamos de almorzar, ya estábamos reposando la comida y ahí nos metía la palabra. Les traigo un tema, muchachos. Ay, Dios. El diablo. Fíjense lo que hace el diablo y los demonios. Me acuerdo mucho de ese tema. Y miren esto y lo otro y nosotros allí. Oh, wow, no. ¿Usted cómo cree que nos portamos el resto del día? Pues bien. Ya no sentíamos lo duro sino lo tupido, hermano. Ya andábamos así como con paranoia, ¿no? ¿Dónde viene? ¿Verdad? Pero ella ya se fue con el Señor. Ella ya murió. Pero yo tengo muy bonitos recuerdos de ella. De mi abuelo Jesús Vázquez. Cuando yo me pregunté, ¿cómo te gustaría que ser recordado? Vino también él como una persona que devoraba los libros, la Biblia.
Él la leía, hermanos, 2, 3 veces por año. Él estaba levantando iglesias, fue misionero para México, levantó 26 o 36 iglesias, no tengo el número, pero eran muchas. Y siempre ayudando a la gente, dando y todo. ¡Wow! Mi abuela Pilar, ustedes sí la conocieron, ella sí vino aquí. El legado que me dejó. Una mujer que, no te preocupes, todo está bien. Dios tiene todo en control. Él te va a ayudar. Oye, esa abuelita, pero es que yo a veces no aguanto a los hermanos. No te preocupes, no te preocupes. Yo voy a estar orando por ti. Te quiero mucho, mijo. Y luego pues yo para agacharme, tenía para que me diera un beso. Que estaba muy chiquita, estaba del tamaño de mi nieta. Wow. Y mi suegra, hermanos. No, hombre, esa señora, mis respetos también. Tremenda. Ahí sentadita, hermanos. Tranquilita. Y llegaba yo, pues, así como llegan todos, ¿no? Un poco alterado, estresado o algo así, ajetreado. Yo trabajaba en El Paso y Juárez. Imagínense, hermano, estar pasando por los puentes internacionales. ¿Quién te dio la licencia? Así, imagínense, pi, pi, y grito así. ¡Ah! Y llegaba a la casa y ahí estaba mi suegra. ¿Cómo le fue? No me quejo, suegra. Mira, ven. Digo, me siéntate allí. Y me senté y yo la tengo como profeta. Y no tiene una palabra de Dios para mí. Sí, Dios te va a quitar ese trabajo y te va a poner a predicar. Y le dije, híjole, pues nomás que sea pronto. Porque si yo fuera pollo ya estoy lleno de curucos, hermano. Y dijo, va a ser pronto, va a ser. Es más, eso que tú quieres dejar, cuando ya el Señor te llame a que lo dejes, no lo vas a querer dejar. Y empecé a predicar en el sur de Nuevo México. Vine también a Phoenix a predicar, iba y venía. No me invitaban en México. Qué curioso, ¿no? Mis condiscípulos, los que estuvimos en el mismo instituto, no me decían ven a predicarnos, sino que gente que no me conocía me invitaba. Entonces andamos así. Y en un día me dijeron, hay una vacante en la ciudad de Cortés. ¿Y dónde está Cortés? Pues búscala en el mapa. Así como de aquel que dice, pues arriba el norte, y el que no cree, que vea el mapa. ¿Dónde está Cortés? Búsquela. Y yo batallé mucho porque esta ciudad en un mapa allá no existe. Aparece Durango, pero Cortés no existe, hermanos. De veras. Y yo me tuve que ir a una computadora y a abrir. ¡Ay, aquí está! Y me invitaron a predicar. Aquí vine 3 días, me fui, pero arrepentidísimo porque cuando yo vine había 5 pies de nieve. Y yo oré y dije, yo no jamás vuelvo aquí. Hermano, se le olvidó la ofrenda, así déjalo. No vengo. Pero ya en una de esas que llegué a mi casa, que era su casa, hermanos, ahí estaba mi suegra y me dijo, te dije que es tiempo que te vayas y ahora no te quieres ir. Dije, no me quiero ir porque con mucho sacrificio yo y mi esposa estando embarazada, esperando a Miriam, hicimos una casa los dos. Hicimos una casa con mucho sacrificio, nos metimos sin vidrios a la casa porque no teníamos dinero, sin ventanas, había ventanas pero no había vidrios, el piso era de tierra. Y yo después decía a mi esposa, no cabe duda que me dijiste que me ibas a dar vida de ángel, encuerada y sin tragar aquí. No, le dije, espérate, Dios nos va a ayudar. Y empezó Dios a
a darnos para las ventanas, después puse un baño, después así. Y cuando terminé la casa, me dice mi suegra, ya es tiempo que te vayas. Le digo, hermana, pues que Dios te está llamando. Y el hermano de aquí también. Y yo llorando, toqué las paredes de mi casa, que tanto sacrificio me había dado construirlas. Lloré porque dejé mi casa allá. El piso, cuando le puse piso me dio mucho gusto. El techo, yo puse el sheetrock, hice divisiones adentro de mi casa. Puse un librero que yo quería en la sala para tener mis libros, porque yo era maestro de la escuela dominical por 13 años. Cuando fui a la iglesia, no había nadie ahí. Y yo pasé al altar y allí lloré. Esta es la última vez que voy a estar en este altar. Que por cierto ya no tuve tiempo para regresar. Tanto tiempo. Yo había hecho ese altar. Yo había ayudado a los americanos a levantar esas paredes de la iglesia, el techo. Lo hicimos en una semana. 200 americanos. Y yo. Y cuando ya lloré y todo, qué tremendo. Y dice mi suegra, ¿y te vas a quedar allá? Le digo, no, hombre, pues ya no. Pues ya no le. Dijo, sí, así va a ser. Y luego que me vengo, hermanos. Mi esposa duró llorando todo el camino y todavía duró una semana llorando. Ahora que ya han pasado ya casi más de 13 años, le digo, ¿te quieres regresar a Juárez? Y yo, no, estás loco, no. Me topo con mi suegra porque vino y lo dijo. Yo vi que tú te subías en una camioneta blanca. ¿Camioneta? No, si traemos un carrito y por eso nos dicen la familia muy unida, porque todos nos metíamos en el carrito, hermano. Era un Ford Taurus. No, dije, no, yo vi una camioneta blanca y al rato la iglesia nos dio una minivan blanca para que cubriera todo el ejército de salvación, hermano. Entonces yo, las veces que la hermana Eva, mi suegra, me hablaba, me daba una palabra profética. Por eso cuando me dice, la última vez, yo vi cuando un ángel vino y le dio los papeles de migración. ¿De veras? Digo, sí. No sé si el ángel está perdido o él me anda buscando a mí o yo a él, pero todavía no llega. Pero va a llegar. ¿Cómo usted desea ser recordado cuando se vaya? Si no debemos de repetir los mismos errores que repitieron ellos, los israelitas. El apóstol dice, pues estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ya se va a acabar el año. Y quiero que sepa, hermano, que de todo el peregrinaje que salió de Egipto, no todos entraron a Canaán, incluyendo al líder Moisés. A lo que quiero decir, en el último tipo de la iglesia y nosotros a ellos, es que cuando sea el rapto, no todos vamos a participar del rapto. Habrá gente que se quede aquí. Tome eso en cuenta. Yo casi nunca sueño, pero las veces que sueño digo, ay Dios. Y esta semana soñé que yo estaba predicando a unas personas que por cierto estaban muy descuidadas ellas, platicando entre ellos, viendo magazines y otro con celulares, y yo trataba de llamarles la atención y algo que dije, ¿saben qué? Personas, Cristo viene pronto. Y cuando dije así, yo mismo me desperté. Yo mismo, mi misma voz me despertó. Y fui, hermanos, al teléfono para ver qué horas eran. Y estaba en el Facebook, no en el celular. Cuando hice clic, me había quedado yo allí. Y había salido
un descubrimiento de unos judíos que habían, estando excavando en Jerusalén, encontraron oro. Oro, no sé cuántos se dieron cuenta esta semana. Encontraron piedras de oro y pues, siguen escarbando y sacaron oro. Y lo primero que dijo ese judío, dijo, este oro no es para mí, sino para hacer el tercer templo. Ellos esperan un Mesías, pero la Biblia dice que va a venir un anticristo, el cual ellos van a tomar como Mesías. O sea, ya está haciéndose preparativos para un tercer templo. Todas las profecías apuntan a que Cristo viene pronto. Todas. Ya no más falta que Cristo venga. Pero como dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no viene porque hay mucha gente que se quedaría aquí. No todos los que salieron de Egipto entraron a Canaán. No todos los que están en la iglesia se van a ir al cielo cuando Cristo venga. Sino porque hay vírgenes prudentes e insensatas. Porque hay gente que agarró talentos y otros los escondió. ¿Por qué? Porque es la iglesia que se queda. Va a haber una iglesia que se va. ¿Cuántos se quieren ir? Eso espero que sea así. Nos ponemos de pie, hermanos. Amén, hermanos. Porque eso fue dejado como un ejemplo para nosotros. Romanos capítulo 15, verso 4 añade algo importante y lo señalo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Me puede ayudar a repetir eso, hermanos? Sirve que como que hay un dinamismo ahí en la memoria mental. Para los que si alguien está pensando en otra cosa, se me venga a recoger otra vez su mente. Aterrice en este lugar. Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Están ahí? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Ayúdenme, hermanos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces está diciendo casi lo mismo que leímos en 1 de Corintios 10. ¿Se fija? Lo que hizo el pueblo de Israel es como un ejemplo para nosotros. Ellos murmuraron, ellos se quejaron, ellos fornicaron, ellos tentaron al Señor, ellos esto y lo otro se quejaron. Entonces, eso fue dejado como un ejemplo para nosotros. Por eso señalo aquí de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron también, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿en qué se parece? Fíjese bien, hermano. En esto está el punto importante, ¿eh? ¿En qué se parece el pueblo de Israel al cristianismo que actualmente practica la iglesia? Aló. ¿En qué nos parecemos, para hacerlo más personal? Bueno, la mayoría de nosotros sabemos cómo se comportó el pueblo de Israel en esa salida de Egipto después de haber sido cautivos por 430 años. Salen con brazo fuerte por medio del liderazgo de Dios a través de Moisés. Cruzan el mar como en seco y empieza el peregrinaje por esa península, dando giros, dando vueltas hasta llegar a la tierra de Canaán. Dice el Deuteronomio que era una travesía de 11 días, pero ellos duraron 40 años.
Fíjese nada más. Estos sí estaban un poquito más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Estaba mal la brújula, el mentado GPS, algo pasó, ¿no? Fue Dios, hermanos, dice el mismo Deuteronomio, para tentarlos, para probarlos y para saber qué había en sus corazones, si habrían de guardar o no sus mandamientos. Era una travesía, era un viaje en el cual el Señor habría de poner palomitas, te portaste bien, o tachitas, estás teniendo mala actitud. Y ahí les va algo para que experimenten, y tomaban mala actitud y aquello ya parecía panteón, hermanos, lleno de cruces. Estaban tremendos, ¿verdad? Pero resulta que ahora le pareció al hermano bien mostrar cierto parecido entre el pueblo de Israel y el cristianismo que actualmente practica la iglesia. ¿Están ahí, hermanos? ¿En qué nos parecemos? Entonces, los tipos o las semejanzas es en la esclavitud de Egipto. En la esclavitud de Egipto, que es un tipo de la esclavitud que nosotros teníamos estando en pecado. Ahí está. Es un tipo, acuérdese, es un tipo o semejanza o parecido. 2. Moisés como, y quise relacionar este fin de año en el cual estamos con el peregrinaje del pueblo de Israel. Lo quise relacionar más o menos sacándolo en base a este pasaje. Porque las experiencias de Israel, así dice el apóstol, son como un ejemplo para la iglesia, para nosotros. Y recalco ahí la palabra, son como un ejemplo. Además, sígame hermano, no solamente son como ejemplo, sino que hay cierto parecido entre lo que era el pueblo de Israel, sus actitudes, su comportamiento, su manera de pensar, de ser y demás. En su peregrinaje tenemos, o la iglesia, cierto parecido a ellos en ese mismo peregrinaje. La vida cristiana que tiene la iglesia, entonces lo aplico, es como un tipo o una semejanza o un parecido o un paralelo o un igual a ellos. A ellos. Y le voy a mencionar el por qué. Se los voy a tratar de desglosar, no sin antes recalcar que lo que ellos hicieron fue un ejemplo para nosotros, para usted y para mí. En otras palabras, por ahí se ha dicho esto: quien no conoce su historia, la historia que vive o que ya hubo, está condenado a repetirla. Y esa frase se la atribuyen a Napoleón. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que nosotros, por la historia y la actitud del pueblo de Israel, conociéndola, no debemos de asumir la misma actitud que ellos tuvieron. La actitud de ellos fue una actitud incorrecta, la cual Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Me puede ayudar a repetir eso, hermanos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se fija? Esas cosas sucedieron como ejemplo.
Voy a seguir leyendo yo. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice el 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y el 10 dice, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, otra vez dice ahí para aplicarlo como enseñanza, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿me ayuda? A nosotros. Estas cosas que ellos hicieron fueron como ejemplo y se quedaron para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que, si alguien dice, no, hermano, ¿cómo cree que yo voy a repetir lo que ellos hicieron? Bueno, la cereza de este pasaje es el 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor añada bendición a su palabra. Contados días faltan, hermanos, para que nosotros acabemos este año, el 2015, y entramos, obvio, a un nuevo año. Gloria a Dios. Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento. Acuérdese dónde está Corintios. Capítulo 10. ¿Están ahí, hermanos? Versículos del 1 al 11. ¿Y por qué no leer también como la cereza del pastel el 12? Si alguien le puede prestar una Biblia aquí a los chavalones, hermanos, te los agradecería. Si alguien no trae Biblia, ahí hay Biblias, hermanos. ¿Todos traemos Biblias? Seguramente pues, cargan celulares y todo, ¿verdad? Como sea, pero ahí estamos, Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Fíjese, se lee la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando del pueblo de Israel por el desierto. ¿Se acuerdan? Del peregrinaje en la península del Sinaí, 40 años. Por eso dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, fíjese.